¿Cómo están, público querido? Estamos en una emisión más de Viaje a la Historia. El día de hoy estaremos enfocados a la época medieval. Sí, bueno, como cada programa comenzamos con nuestra sección de literatura. Vamos a ver a Carla y su cápsula del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda nuestra audiencia de nuestro programa Viaje a la Historia. Hoy estamos en la época medieval y mi trabajo, como en cada programa, será hablarles sobre la literatura en este tiempo. La literatura medieval es toda aquella escrita durante el medioevo, es decir, el periodo histórico occidental, comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la llegada de Colón a América en 1492. Durante mucho tiempo se pensó que el medioevo fue una época oscurantista y estaba llena de manifestaciones artísticas que no obedecían al pensamiento religioso. Esto se debía a que la Iglesia como institución se convirtió en protectora del saber europeo, protegiendo libros y obras de arte a las invasiones bárbaras, pero luego controlando el acceso que tenía el pueblo con la literatura y los libros. Desde el punto de vista literario, la literatura del medioevo puede dividirse en dos etapas: la etapa medieval, que abarca los primeros textos de la etapa en los que predomina el romance, y la etapa prerrenacentista. Como su nombre lo indica, es la etapa tardía del medioevo, justo antes del Renacimiento. Muchas obras literarias del medioevo carecían de autor definido, sobre todo las de la corte popular. Esto atiende también a las bajísimas tasas de alfabetización que caracterizaron a la sociedad de esta época, en que la letra solamente estaba reservada para el clero. De igual forma, muchas obras de carácter más atrevido o transgresor, escritas por los propios monjes y sacerdotes, permanecían anónimas para evitar la persecución de la Inquisición católica. Debido a la fuerte influencia en el control social de la religión en las sociedades de la época, a la literatura se le exigía que fuera un vehículo de los contenidos morales, éticos y didácticos del cristianismo, por lo que a menudo era la literatura ejemplarizante y controlada. La literatura caballeresca hace su entrada en el medioevo como una forma de afición en el que se convergían los valores y símbolos cristianos. La poesía en el medioevo, tanto lírica como épica, tanto religiosa como popular, se afianzó en el uso del verso. Esto se debe fundamentalmente al origen oral de muchas de ellas, provenientes de cancioneros o romances tradicionales que estaban en verso para poder memorizarlos. Esta tendencia se mantendrá en la literatura escrita hasta los siglos posteriores. Y bueno, en cuanto a sus obras literarias más representativas, en la Edad Media nos podemos encontrar con un poema épico en glosarón escrito en inglés antiguo en verso alternativo. Cuenta con 3.182 versos y por lo tanto contiene mucho más texto que en cualquier otra similar en su mismo idioma. Otro anónimo que tenemos es el Cantar de Roldán, poeta épico de varios cuentos de versos, escrito a finales del siglo XI en francés antiguo. Sagas islandesas también es anónimo y en esta se describen eventos que ocurrieron durante el poblamiento de Islandia durante el siglo X y comienzos del siglo XI. Por otro lado tenemos en anónimo al poema de Mjolnir, que es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Trata de la primera obra narrativa que expresa de la literatura española en una lengua romance y destaca por el alto valor literario de su estilo. Está escrito en castellano medieval y compuesto alrededor del año 1200. Es el único cantar épico de la literatura española conservado casi completo. Se ha perdido la primera hoja del original y otras dos del interior del códice. Por lo último tenemos a Parzival. Este poema épico medieval data del siglo XIII y su argumento es la vida de Sir Perceval, caballero de la mesa redonda y de la corte del rey Arturo. Eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado esta cápsula. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con más de Viaje a la Historia. ¿Cómo que no puedes?
Desde historias de juguetes hasta leyendas de pasión, lo más sobresaliente del mundo del cine está aquí. Directores, actores, tecnología, lenguaje, absolutamente todo. Solo en Cinemática, con Gabriela Roel. Hoy, 9 de la noche. Ya estamos de vuelta con más en Viaje a la Historia y ya está con nosotros nuevamente Yosahandri, que viene a platicarnos sobre la pintura medieval. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a ver características principales de la pintura de Edad Media y los diferentes tipos que existen, como pintura mural, pintura sobre tablas y miniatura. Ok, bueno, vamos a ver tu cápsula. La pintura medieval es el término genérico con el que puede designarse a las producciones pictóricas del arte medieval. La pintura medieval es sobre todo una pintura religiosa. Las representaciones de paisajes suelen limitarse al fondo de las composiciones, que en muchas ocasiones se limitan a un color plano o se llenan con figuras de formas casi obsesiva que se aglopan con el primer plano. No se utiliza la perspectiva geométrica hasta los periodos finales y la perspectiva área está de todo ausente. Algunas características de la pintura de la Edad Media es que carecían de naturalismo y expresividad. Al igual, se pinta sobre todo temas religiosos, que era lo que más en esa época se hablaba, y también se utilizan colores intensos en contorno de las figuras que se perfilan con una gruesa línea negra. También las partes del cuerpo que más se resaltaban son los ojos y las manos. Eran a lo que le ponían más detalle para que fuera diferente a otras pinturas de diferentes épocas. Tampoco aparecen paisajes de fondo. El siguiente tipo de pintura es sobre tabla. Aquí aparece principalmente en los altares y para realizar pequeños retablos. En este se utilizaban las técnicas del temple y los temas principales son la vida de los santos y los mártires. No solo se pintaba sobre papel. También se podrían hacer en iglesias, en los murales. Para ello vamos a hablar un poco sobre tipos de pintura. La primera sería pintura mural. Se denomina así porque se realizaba sobre los muros de las iglesias, también en las bóvedas. Las más importantes se realizaban en ábside principal. Aquí se utilizaba la técnica del fresco. Los temas principales son el Pantocrator y la Virgen con el Niño. Por último, y no menos importante, la siguiente pintura se llamaba miniaturas. Estas son pequeñas pinturas con las que se ilustraban los libros, códices, Biblias, etc. y que acompañaban a los textos. La verdad es que podemos observar una amplia perspectiva de la iglesia en ese tiempo y luego del barroco amplió su auge y justamente por esta misma razón los autores de esta época hicieron sus obras de arte basándose en ella. Claro. Sí, en verdad es muy interesante este tema y deberíamos de relacionarnos más con ello y saber un poco más de la época de la Edad Media. Bien, Yosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, ahora vamos directo con Gerardo, que se encuentra al otro lado del estudio para platicarnos sobre la música medieval. Adelante. Todos hemos escuchado en algún punto de nuestra vida, ya sea en la escuela o en lugares de historia, que la música dio sus primeros pasos en la Edad Media, esta etapa de la historia que muchos siguen catalogando como una de las épocas más oscuras del hombre. Pero, ¿qué tanto nos puede revelar las melodías de ese entonces? El día de hoy lo averiguaremos, porque hoy hablaremos de la música medieval. La música medieval comprende toda la música compuesta durante el periodo de la Edad Media. Esto es aproximadamente entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 y el siglo XV, centuria cuya música suele clasificarse como propia del Renacimiento. La única música medieval que fue escrita es ligada a la Iglesia y las instituciones eclesiásticas, como monasterios y en menor medida la profana creada por los círculos aristocráticos. Esas tradiciones manuscritas solo reflejan marginalmente la música popular de aquella era. Música mundana. Es la que se refiere a la música de las esferas, indicándose en el concepto del sentido de la armonía. Para Hossein, el sonido se identifica como armonía, y si nosotros no podemos percibirlo es porque no somos imperfectos.
Esta música mundana es la verdadera y el resto es lo que tanto es reflejo de la última. La música humana. Esta refleja a través de la unión armoniosa de las diferentes partes del alma, la unión del alma con el cuerpo, la música de las esferas. Esta música se compone a través del acto de la introspección. Todo aquel que se sumerge en sí mismo la entiende, ya que es una armonía psicofísica. La música instrumental. Según Boccaccio, el hecho manual de producir sonidos a través de los instrumentos no tiene valor alguno. Soplar un tubo, tocar una cuerda tensada, entre otros. La actividad manual ocupa el lugar opuesto de la actividad puramente intelectual, pero no rechaza los sentidos, los considera necesarios, ya que a través de ellos podemos hacer juicios. El canto gregoriano. A finales del siglo VI, el Papa Gregorio I dirigió una reordenación, reforma y compilación de la liturgia romana, que incluía una conformación más llana y sencilla de las melodías. Logró imponer en Occidente una centralización de la administración, el derecho canónico a la liturgia, cuyo repertorio de cantos basado en esa progresiva reforma anterior se vinculó tanto legendariamente a Gregorio I y fue denominado gregoriano. Desde entonces hasta al menos el siglo XVI, el canto gregoriano fue el estilo musical más difundido e influyente en el mundo occidental, y de hecho se mantuvo vigente hasta 1965 como repertorio oficial universal de la liturgia católica. Música vocal. Al comienzo de esta época, la música era monódica y monorrítmica, en la que aparece un texto cantado en unísono y sin acompañamiento instrumental escrito. Es la notación medieval antigua, el ritmo no puede ser especificado, si bien la notación neumática puede dar claras ideas de fraseos y otras notaciones posteriores indican el uso de modos rítmicos. La simplicidad del canto con la voz al unísono y la declamación natural son muy comunes. Ahora ya lo sabes, la música medieval nos trae una gran fuente de información y nos permite conocer cómo fueron estos primeros grandes pasos que dio la música. Actualmente, muchos lugares siguen haciendo hincapié en este tipo de música, pero continuamos aquí en Viaje a la Historia. Vamos a un corte comercial. Ya estamos de regreso, pero el tiempo se nos ha acabado. Queremos invitarlos a que no se pierdan nuestro último programa de este especial de épocas, donde tendremos como tema principal la edad contemporánea. Por cierto, Robert, tendremos música en vivo, no se lo pierdan. Hasta pronto.